Bueno, familia, vamos en este momento al libro de los Salmos. Este versículo no está en el acetato, pero si me acompaña por favor al libro de Salmos, capítulo 119, un salmo muy precioso, muy hermoso. 119. Tehilim, Salmo 119, y vamos a estar yendo al versículo 97. Versículo 97. Salmo 119, versículo 97, dice así del 97 en adelante. Oh, cuánto amo tu Torá. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Pero algo que aquí me llama la atención, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. Se ha comprobado, hermanos, que la gente que quiere hacer mal es a veces más inteligente de lo común, porque tiene que maquinar muchas cosas. ¿Cómo me le voy a acercar? ¿Cómo le voy a arrancar la bolsa? ¿Cómo le voy a quitar? ¿Cómo me voy a meter la casa? Y empieza, esta gente es muy inteligente. Pero algo que me sorprende aquí es que si nosotros guardamos Torah, si nosotros guardamos los mandamientos del Eterno, Adonai nos va a capacitar con entendimiento, y aún seremos más sabios que nuestros enemigos. Los rabinos interpretan este versículo, hermanos, en cuanto, desafortunadamente esta es la verdad, pero el peor enemigo que tenemos en la vida somos nosotros mismos, porque nosotros estamos inclinados siempre al mal. Rav Shaul decía esto: ¿por qué hago lo que no quiero? Y lo que no quiero, eso hago. Y cuando nosotros guardamos Torah, cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, nos volvemos más sabios que nuestra mala inclinación. Y cuando quiere venir el deseo de pecar, llegan los mandamientos de Dios y nos dicen: eso no es lo que tu Padre te ha instruido. Esto te va a traer muerte, te va a traer destrucción. Camina por el camino de la vida. Y eso es lo que hemos estado haciendo en esta serie, desglosando cada uno de los mandamientos, como nos explica el gran rabino Maimonides Rambam, uno de los eruditos en cuanto a la Torah. En su tiempo fue un médico, incluso fue el médico de uno de los reyes de Egipto durante la Edad Media, un erudito en cuanto a la Torah, y él básicamente tomó los mandamientos de la Torah y los clasificó en 613, y los hemos estado desglosando. Hemos compartido cómo algunos de ellos completamente están basados en interpretación rabínica, otros necesitan realmente aplicarse en cuanto es la palabra. Y en esta mañana vamos a empezar con uno de los primeros, hablando de descansarás en Rosh Hashanah. Como saben, nosotros celebramos como congregación judío-mesiánica, como sinagoga judío-mesiánica, celebramos las fiestas bíblicas. ¿Cuántos de ustedes han estado en un servicio de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah es el nuevo año espiritual. Para los que no saben, de acuerdo al calendario bíblico, el año secular empieza en Pesaj, o en el mes de Pesaj, en el mes de Abib, perdón. Ese es el primer mes del año bíblico. En cuestión al año secular, Adonai le dice cuando ellos salieron de Egipto: este será el primer mes de su año, de sus meses. Pero en Rosh Hashanah, que es el séptimo mes del calendario bíblico, empieza el año espiritual. Y este empieza con el sonar de la trompeta. Rosh Hashanah también es conocido como la fiesta de las trompetas, en donde escuchamos el sonido del shofar, siendo recordados que un día regresará nuestro rey. Entonces, Rosh Hashanah tenemos que descansar, es un Shabbat. A mí me sorprende cuando hablo con personas que están llegando a lo que son a las raíces hebreas, empiezan a estudiar Torah y dicen: ok, entiendo que 6 días tengo para trabajar, más el séptimo debo de descansar, pero ¿qué es esto, rabino, de estos otros Shabbats, de estos otros sábados? Bueno, tenemos el Shabbat de la semana, Baruch Hashem, porque si no nos volvíamos locos.
y estuviéramos cansados todo el tiempo. Pero tenemos el Shabbat de la semana, pero después tenemos otras fiestas en el año que también son sábados. Que Adonai dice, estos días son especiales en mi corazón, yo quiero que ustedes los aparten y los guarden como un día asignado para mí. Y en esta semana, estábamos compartiendo en la mañana antes de empezar el servicio, que hoy es un Shabbatón, porque en la noche se termina Shabbat, el Shabbat semanal, pero empieza Shavuot, empieza Pentecostés. Incluso vamos a encender velas como es la tradición, el rito, y es un Shabbat, de tarde a tarde. Incluso Shavuot este año termina el domingo en la tarde. No harás trabajo prohibido en Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es un Shabbat. El mandamiento de esto se encuentra en Levítico, en el capítulo 23 del libro de Levítico. Otro mandamiento de Rosh Hashanah, o de la fiesta de las trompetas, es: escucharás el shofar el primer día de Tishrei, que es básicamente el séptimo mes del calendario bíblico, o Rosh Hashanah. Dice Levíticos 23-24, dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis un día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, o shofarim, o shofares, y una santa convocación. Me gustaría recalcar esto, hermanos, porque mucha gente ha tenido la costumbre de decir, bueno, yo guardo Shabbat, yo en mi casa paro de trabajar el viernes en la tarde, me siento, leo mi Biblia, descanso. Pero en sí, hermanos, los Shabbats fueron hechos también para santa convocación, para que el pueblo se reuniera y estuviera unánime como congregación. Y usted puede decir, bueno, ¿cómo sucedió esto en el desierto? Si no había un lugar lo suficientemente grande para congregar al pueblo de Israel. En Midrash, los comentaristas rabínicos de ese tiempo nos dicen que en aquel tiempo Israel se congregaba por medio de sus príncipes. Antes había cabezas en cada tribu. Incluso el libro de Bamidbar, el libro de Números, nos habla de cómo las tribus estaban divididas entre sus jefes, entre sus familias, y había un príncipe asignado en cada tribu, y bajo de esos príncipes había otras personas que estaban encargadas, y ellos se reunían por secciones para escuchar la palabra del Señor, y así se podían congregar. Entendemos que cuando Israel entra en esclavitud, mucho después, cuando son cautivados por los de Babilonia y son llevados al exilio, durante el exilio se empezó a desarrollar un sistema en donde la gente enseñaba la palabra, y cuando Israel regresa a su tierra después del exilio, ellos empiezan a desarrollar el sistema de sinagogas. Aún teniendo el templo en Jerusalén, ellos empezaron a estructurar este sistema de sinagogas, donde eran como mini casas de adoración o de aprendizaje. Y ese es el propósito que cumple la sinagoga en nuestros días. Nosotros no somos el templo de Jerusalén, por ende nosotros no podemos pedir ciertas cosas, como por ejemplo el diezmo. Aquí no pedimos diezmo, ¿por qué? Porque no somos el templo en Jerusalén. Y dos, porque su servidor no es un hijo de Aarón, no soy un levita, no tengo el derecho ni el privilegio de tomar estos diezmos. Sí hay ofrendas las cuales damos para beneficiar la casa del Señor. Otra cosa que no hacemos, que otros lugares hacen, pero de cierta manera sin contexto bíblico, es prender una menorá. En una sinagoga no se debería de prender una menorá. ¿Por qué? Porque no somos el templo. Cuando hablo de una menorá, hablo de un candelabro de 7 brazos. Si leemos la escritura, el menorá solo debe de estar en el templo y debe de ser encendido por un kohanim. Yo no soy un hijo de Aarón, yo no soy un kohanim. Pudiéramos tener una menorá como adorno, pero no encenderla, porque eso está completamente consagrado a los hijos de Aarón. Hay sinagogas que tienen hanuquillas como decoración, eso es aceptable, pero ya el candelabro de 7 brazos, si usted tiene uno en su casa, lo puede tener como decoración, no hay problema, pero ya encenderlo ya sería un trabajo para un levita. No somos el templo. Entonces, hablando de lo que es la Santa Convocación, hermanos, dentro de la sinagoga, los Shabbats fueron creados para que el pueblo se reuniera. Yo no sé usted, hermano, pero yo llegué a experimentar el poder de la unión del pueblo. La primera vez, recuerdo, cuando yo y mi esposa empezamos a ir a Kehilat Ariel, y tengo que ser sincero, las primeras veces que yo y mi esposa practicábamos de la liturgia, a mí se me hacía algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado.
Su servidor antes se congregaba en un lugar pentabautista, un poquito liberal, y pues el forjarme a un orden de liturgia, yo decía, esto es muy diferente, tal vez aquí yo no me voy a poder expresar en la manera en la que yo estoy acostumbrado, pero encontré que aún dentro del orden podemos alabar a Dios. Y que para alabar al Creador no tiene que haber desorden, porque Dios es un Dios de orden. Y recuerdo la primera vez, hermanos, que hice el Amidá y me callé y escuché la voz de mis hermanos, que retumbaba aún en mi cuerpo, y que todos juntos estábamos alabando y bendiciendo a Dios de Israel, diciendo, bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey, nuestro Padre. Hay poder, hermanos, cuando el pueblo se une y viene delante del Eterno. Si se pone a pensar, muchas de las oraciones en el Sidur no son singular, son plurales. Porque aquí usted no es el número uno, el número uno somos todos. Es por eso que se habla de un cuerpo en Mashiach. Incluso ese versículo, Adonai fácil pudo haber dicho, si mi hijo se arrepintiera y se volviera sus malos caminos, yo iré su voz. Pero no lo dijo así, dijo, si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, entonces yo oiré desde los cielos. Por eso cuando usted viene aquí a Shabbat, cuando usted viene aquí a las fiestas y se une en un espíritu, en ejad, en unión, hay poder. Hay algo que impacta el ambiente espiritual delante del Eterno. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis un día de reposo, un Shabbat, una conmemoración al son de shofar, al son de trompetas y santa convocación. Descansarás en Sukkot, una de mis fiestas personalmente muy favoritas. Estoy como entre Pesach y Sukkot. Me gusta mucho Pesach, pero Sukkot me gusta mucho más porque en Sukkot estamos ordenados a regocijarnos. No podemos andar con cara larga en Sukkot, tenemos que alegrarnos. Dice, y te alegrarás delante de mí. Es una fiesta de alegría. Para los que no saben, en Sukkot celebramos la fiesta de las cabañas o las fiestas de las enramadas, también conocida como la fiesta de los tabernáculos, fecha en donde nació el Mesías. Y toda fiesta bíblica tiene su mensaje espiritual. Nosotros entendemos que el tabernáculo habla de cuerpo. El Nuevo Testamento dice, si este cuerpo se deshiciere, tenemos uno en el Señor. Y entendemos que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Adonai moraba en medio de su pueblo, en el Mishkan, en el tabernáculo. En esa estructura de pieles y de madera y de oro y de diferentes minerales, ahí habitaba la presencia de Adonai en medio de su pueblo. Y después les ordena que una vez al año recuerden su caminar en el desierto, haciéndose enramadas y habitando en ellas por 7 días. Lo tremendo es que Yeshua nació en esa temporada, y no solo en esa temporada. Yeshua, el Mesías, nació dentro de un azúcar, cumpliendo así el propósito de que Él iba a venir y hacer tabernáculo con nosotros. Él iba a venir y hacer morada con nosotros. Tenemos que descansar en Sukkot. No podemos hacer trabajos prohibidos en Sukkot. Hablamos un poquito de esto la semana pasada, que son trabajos prohibidos. Bueno, aquí entra todo un dilema. Los rabinos han llegado al punto de decir, bueno, escribir y borrar es trabajo. Pero si no pudiéramos escribir y borrar, muchos de ustedes no pudieran tomar notas durante el servicio. Otros dicen, cualquier cosa que te cause sudar. Bueno, yo soy muy caluroso, yo creo que ya no podría estar acá arriba. Entonces, nosotros lo hemos aplicado de esta manera, hermanos. Cualquier cosa que nos cause recolectar un salario, un sueldo, no se hace, no trabajamos. En Shabbat tratamos de mantener todas esas tareas cotidianas como limpieza, organización para los otros 6 días de la semana. Esto es un Shabbat, descansar, reposo, deleite. Habitarás en una enramada el día de Sukkot. Esto está en Levíticos 23, versículo 42. Y también hay otro mandato de agitar el lulav y el etrog durante los 7 días. ¿Qué es el lulav y el etrog? El lulav quiere decir palma en hebreo, pero en sí aquí el Señor da el mandato muy claro, Levíticos 23:40. En la fiesta de tabernáculos dice, y tomaréis el primer día ramas de fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras,
ramas de árbol frondoso y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Adonai vuestro Dios por 7 días. En Sukkot estamos ordenados a regocijarnos. Aunque ande de malas, tiene que andar bien. Y qué curioso, hermanos, que la fecha en donde nació Yeshua estamos ordenados a regocijarnos. Muchos creen que por ser judíos mesiánicos y por no celebrar Navidad o Saturnalia, creen que no celebramos el nacimiento del Mesías. Eso es completamente contrario. Como judíos mesiánicos estamos ordenados a alegrarnos por el nacimiento del Mesías. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que Él haya venido a la tierra y nacido, hermanos, establece, obviamente ya lo sabemos, pero establece y confirma de que Adonai cumple sus promesas. Amén. El pueblo de Israel por mucho tiempo dijo: ¿a qué horas? ¿A qué horas va a venir Mashiach? Y hasta el día de hoy muchos de ellos están con angustia en su corazón. ¿Cuándo va a nacer el Mesías? Incluso, hermano, tanto es la desesperación del pueblo de Israel por el ungido, que muchos han llegado a pensar que ya no va a haber una persona que sea Mesías, que tal vez los profetas se equivocaron un poquito y sea solo una era, o un tiempo, o un tipo como de filosofía en todo el mundo, donde todos vamos a ser como hippies y tener paz y todo va a estar bien. Y han llegado a conclusiones, hermanos, hasta pensar en donde va a haber 2 Mesías. Porque los profetas hablan de uno sufrido y otro glorioso, donde uno iba a ser varón de dolores, pero luego te habla de aquel rey conquistador que viene y derrota a sus enemigos. Y algunos rabinos han llegado a la conclusión: bueno, debe de haber 2 Mesías, uno sufrido y uno glorioso. Y muchas veces, hermanos, por no considerar el hecho de que Yeshua es el Mesías y que Él vino en el tiempo exacto para nacer y traer en cumplimiento a la palabra de los profetas, que Él vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, hizo tabernáculo entre nosotros. Incluso, hermanos, muchas de las cosas que se alegan en cuanto a Yeshua como el Mesías, inmediatamente se pueden derrumbar con el hecho de que nosotros como judíos mesiánicos creemos en Yeshua pero guardamos Torah. Porque muchas de las objeciones al Mesías, considerando el personaje de Jesús, es de que Él quitó la Torah, o de que ya no debemos de cumplirla. Pero en el judaísmo mesiánico lo vemos completamente lo contrario. Creemos que Yeshua vino a confirmar la Torah, a redimir a Israel y a traer las naciones a ella. Entonces en Sukkot, hermanos, celebramos ese nacimiento precioso, esa promesa cumplida por parte de Adonai de darnos primeramente a Israel el Mesías y al resto de las naciones. Parte de Sukkot, pero una fiesta completamente aparte, es la fiesta de Shemini Atzeret. Como saben, hermanos, Pesach es una fiesta. Yo sé que estoy hablando de otra, pero no sé si recuerdan, Pesach es una fiesta y después Hag HaMatzah es otra fiesta completamente por sí sola. Son 2 fiestas juntas. En Sukkot sucede lo mismo. Está Sukkot y después está Shemini Atzeret. Shemini Atzeret es el 8º día de asamblea. Después de los 7 días de Sukkot, el 8º día también es un Shabbat. Se le llama Shemini Atzeret, que quiere decir asamblea del 8º día. En este día no se debe de hacer trabajo. Y los rabinos dan diferentes interpretaciones de esto, hermanos, porque la azúcar, la enramada que nosotros hacemos en la fiesta de los tabernáculos, nosotros moramos en ella por 7 días. Muchos se preguntan, bueno, ¿qué clasifica morar? De acuerdo a la cultura bíblica, hay 3 cosas que se hacen en un lugar donde se mora. Se duerme, se come y se estudia. Es por eso que una enramada siempre debe de tener un lugar donde acostarse, una mesa donde poder comer y una lámpara para poder leer un libro o un texto sagrado. Y en sí, hermanos, cuando se acaben esos 7 días, aquellos que han podido celebrar Sukkot, como lo dice la Escritura, déjeme decirle que ya llega el 7º día y como que uno no se quiere desprender del azúcar. Porque ahí está Adonai habitando con nosotros por esos 7 días. Es algo bien precioso poder ver las estrellas, tener aquella enramada. Incluso se siente bien rico cuando está haciendo calor y uno está abajo de ella con las palmas, meditando en todas las bendiciones que Adonai nos ha dado. Y curiosamente Adonai añade un día más a esta fiesta y nos dice: quédate un día más. El 8º día en la cultura bíblica tipifica a la vida, al pacto. Al 8º día la criatura es circuncidada y traída al pacto.
Y en el 8º día de Sukkot se nos recuerda que Yeshua fue circuncidado y Él entró al pacto de la Torah por medio de sangre, trayéndonos a nosotros por medio de su sangre al pacto de la Torah. Buscaréis hametz, pan leudado, en la tarde del día del 14 de Nisan, como hablábamos de la fiesta de Pesaj o de Pascua. Tenemos que hacer búsqueda de todo lo leudado en nuestras casas. Vaya tarea, mis respetos para las mujeres judías mesiánicas que están tallando el horno y sacudiendo el tostador de la casa y limpiando hasta atrás. Y si no lo hicieron, bueno, tienen el próximo año para hacerlo. También es destruir todo el hametz en el día 14 de Nisan. Tenemos que deshacernos de toda nuestra levadura. También igual, una manera de hacerlo es ponerlo en una caja y sacarlo fuera de su casa. Algunos tenemos la costumbre de ya no empezar a comprar productos leudados acercándose a la fecha. O si tenemos pan en nuestra casa y se acerca el día de Pesaj, los regalamos a alguien que tenga necesidad. No comerás mezclado con hametz durante Hag HaMatzah, durante la fiesta de los panes sin levaduras. No podemos comer leudado. No comete el error que hizo su rabino un día, pensando que comiendo nieve iba a estar salvo de comer hametz, y después ordenó nieve de gansito, y cuando le dio la primera probada se dio cuenta que había gansito en la nieve, y pues el gansito tiene pan. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando vamos allá afuera. Incluso hay familias que optan durante los 7 días de Hag HaMatzah no comer afuera en restaurantes, sino solo comer en casa, en caso de que haya algún producto leudado servido en algún lugar. No se verá hametz en tu casa durante estos 7 días. No puede haber levadura en nuestros hogares durante el tiempo de Pesaj. Éxodo capítulo 13, versículo 7 dice: por 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo su territorio. Durante estos 7 días, hermanos, ¿tenemos que comer matzah? Sí, tenemos que comer matzah. Aquí está el mandamiento durante esos 7 años. Si usted en algún momento no la puede comprar, está bien, la puede hacer. Es muy fácil de hacer matzah: harina, agua y aceite, sin sal, sin ningún condimento, literalmente una tortilla de harina. Se amasa, ya me está dando hambre. Se amasa, se pone en el comal y ahí se deja. Y incluso hay familias que hacen una porción, lo dejan ahí en la mesa para que cada persona pueda tomar durante los 7 días de Pesaj una porción de matzah. Después surge la pregunta: ¿cuánta matzah debo de comer? Bueno, eso ya depende de usted, pero sí una porción, por lo menos. Los rabinos han considerado el tamaño de una oliva, eso es lo que se considera una porción de alimento. Obviamente eso es halajá, son leyes rabínicas. Lo que sí sabemos es que debemos de consumir matzah durante la fiesta de los panes sin levadura, y que no se vea con nosotros nada leudado ni en nuestro territorio. Igual el mandamiento: no se encontrará hametz durante esos 7 días. Comerás matzah en la primera noche de Pesaj. Muchos de nosotros cumplimos este mandamiento en el Seder, en la cena que tenemos cada año. ¿Cuántos pudieron estar ahí este año? Fue una celebración muy preciosa poder reunirnos y celebrar la fiesta de Pesaj. El próximo año también va a haber la oportunidad. Si usted no pudo celebrarla con nosotros, está cordialmente invitado. Entonces tenemos que comer matzah la primera noche de Pascua, la primera noche de Pesaj. Tenemos que relatar la historia del éxodo de Egipto esa noche a nuestros hijos, para recordar que un día fuimos esclavos, mas ahora somos libres. Qué precioso, hermanos, que cada año somos recordados de nuestra esclavitud, no solo física, sino espiritual. Y algo que a mí me llena tanto de satisfacción como hijo de Adonai, es que yo tengo un compromiso como padre, tener que transmitirle esto a mis hijos. Que no es nomás yo, sino que mi deber es decirle a mis hijos: un día fuimos esclavos, pero ahora somos libres. Y ¿sabe qué, hermano? Eso inspira, eso prende un switch dentro de su hijo que dice: ¿y qué es esclavitud? Y muchas veces, hermano, lo único que tenemos que hacer es mirar fuera de nuestra ventana para ver qué es esclavitud. Ver a gente perdida en adicciones de drogas. Muchas veces solo tenemos que escuchar a nuestros vecinos y escuchar que no hay paz en el hogar.
Muchas veces andar por la calle y ver que hay gente completamente destruida moral y emocionalmente. Eso es esclavitud. Y usted y yo tenemos el gran privilegio y el gran honor de ser libres para servirle. Si usted, hermano, no ha meditado en la libertad que tiene en Adonai, yo le reto en esta fiesta de Shavuot y usted medite. Adonai llegó con la llave de la Torá y le quitó toda esclavitud de sus yugos. Y ahora usted es verdaderamente libre. Mire qué casualidad, hablaba nuestro hermano Manuel, boca de profeta. Todo varón dará medio shekel al año. Esto es aplicación al templo. Éxodo 30, versículo 13 dice, hablando de todo varón dará medio shekel al año. Éxodo 33 se dice, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 gueras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Adonai. No sé si usted la cita en el PowerPoint. Sí. Si le hacemos un clic más, yo creo que va a aparecer. Gracias. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. Hablaba nuestro hermano Alan de esto, hermanos. Cuando el pueblo de Israel, cuando Adonai ordenaba que se hiciera un censo, todo varón de cierta edad para arriba era contado como varón para guerra. Los levitas no eran contados entre estos varones porque los levitas estaban consagrados a servir a Adonai en el templo. Pero, hermanos, tenemos que ser conscientes. Para que todo esto funcione, tiene que haber dinero. Todo funciona con dinero. Así son las cosas. Y el templo, el Mishkan, los levitas, los sacerdotes, tenían que comer para trabajar. Entonces, cuando Adonai ordenaba un censo, o una vez al año en este caso, la gente venía y daba medio ciclo, digamos 50 centavos o la mitad parte de lo que es una moneda aplicada en el país para la función del templo. Pero algo que a mí me llama la atención es que después la Torá nos dice que no importa si eres pobre o eres rico, la misma porción debe dar el varón. En otras palabras, no puede haber altivez en quién dio más y quién dio menos. Todos somos iguales delante del Señor cuando venimos a ofrendar delante de Él. Obviamente esto se aplica al templo en nuestros tiempos. Lo hemos tomado como costumbre y tradición poder ofrendar a la casa del Señor. Dice, la mitad de un ciclo será ofrenda para Adonai. Los tribunales calcularán cuando comienza Rosh Chodesh, o un nuevo mes. Esto es interpretación rabínica en cuanto a Éxodo 2:12, donde dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero, el de los meses del año. Aquí está hablando del mes de Aviv, en la primavera, el mes de cuando se hace Nisan. Y antes, hermanos, como la gente batallaba un poquito, había lugares donde la luna no era tan visible, o la gente batallaba un poquito para descifrar el calendario. Antes los levitas se encargaban de comunicar por medio de fogatas en montes, decirle al pueblo cuándo empezaba el mes nuevo para que la gente supiera cuándo iba a llegar este Shabbat. Hoy fácilmente lo podemos hacer calculando la menguación de la luna. Incluso hay páginas de internet donde ya nos dicen de antemano cuándo va a ser el Rosh Chodesh. El Rosh Chodesh es un Shabbat que se debe de aplicar también. La manera más fácil de celebrarlo es consígase un calendario judío. Ahí viene siempre el inicio del mes y de tarde a tarde es considerado un Shabbat. Tengo que ser sincero, en nuestra congregación no hemos podido aplicar esto, dado que su servidor, aparte de estar aquí con ustedes, también tiene un trabajo secular. Desafortunadamente hay veces que tengo que trabajar, pero hemos deseado mucho el poder aplicar esto a nuestra comunidad. Si usted siente el deseo y el anhelo de poder dirigir estos servicios con toda libertad, por favor platique conmigo después del servicio, ya que esto es un Shabbat también que debemos de ordenar cuando es el primero del mes. Muchos se preguntan por qué observar el inicio del mes. Bueno, porque así también vamos calculando. Hoy es el primer mes, el segundo. Para el primer mes hay una fiesta al 14 del día, entonces esto nos mantiene al día en cuanto al calendario bíblico.
Se tocará el shofar en tiempos de guerra o tiempo de alarma. Números 10:9. Baruch Hashem, México es un país libre y soberano y pues no tenemos guerra. No es necesario, pero obviamente esto solo se aplica a la tierra de Eretz Israel. Cuando Israel salía a la guerra sonaba el shofar y daba alarma. Incluso, hermanos, muchas veces hay confusión en cuanto a cuándo se debe de tocar el shofar. Bíblicamente, el shofar solo se debía de tocar en 4 ocasiones. Una en Rosh Hashanah, en la fiesta de las trompetas. 2, en Rosh Chodesh debe de sonarse el shofar. Incluso dentro de la liturgia del nuevo mes hay una parte donde se suena el shofar para anunciar. 3, cuando se ungían reyes o sacerdotes. Y 4, cuando Israel salía a guerra o tenía que marchar. Ahora nosotros no estamos en campamentos, ya no salimos a la guerra como pueblo, Baruch Hashem, entonces no hay razón de por qué tocarlo ahí. No coronamos a reyes en Israel ni a profetas en este momento. Sabemos que un día se va a coronar a Yeshua en Jerusalén y me trato de imaginar cómo va a ser aquel día en el mundo venidero cuando Yeshua sea coronado como el rey de la tierra y suenen esos shofares por toda la tierra. Eso va a ser algo asombroso. Pero hasta ahorita no tenemos rey que reine todavía en el trono de David. Por ende, solo lo tocamos en 2 ocasiones, en Rosh Chodesh y en Rosh Hashanah, que obviamente cuando usted viene a la fiesta de Rosh Hashanah, aquí usted escucha el sonido del shofar. 122. Te casarás con esposa por medio de Ketubá y Kiddushim. No tendrás relaciones matrimoniales con mujeres que no se han casado de esta manera. Este mandamiento, hermanos, como lo aplica Rambam, es realmente interpretación rabínica. Aquellos que conocen la costumbre de la boda judía es muy preciosa, en donde hay un ketubá. Un ketubá literalmente quiere decir un escrito, un documento. Antiguamente, hermanos, no toda la gente tenía la autoridad de escribir. La gente podía leer, pero había escribas para hacer documentos oficiales. El contrato matrimonial es un documento legal y que ata en responsabilidades. Créanlo o no, hermanos, mucha gente cuando lee la Torah dice: Adonai tiene una mentalidad muy antifemenina contra las mujeres y las oprime. Hermanos, si un día yo me vengo a explicarle cómo era la cultura de otros países paganos, créanme que usted hubiera deseado ser un israelita en ese tiempo. Porque dentro de Israel, hermanos, aún se valoraba tanto a la mujer. Usted puede leer versículos donde dice: esto no es valorar a la mujer. Comparado a otras naciones, créame que la mujer era honrada y respetada dentro de los hijos de Israel. Incluso hay, en el Talmud se habla de que había mujeres de otras naciones, cuando sabían que Israel iba a venir a la guerra, ellas se preparaban y se ataviaban para que las tomaran por esposas los hijos de Israel. Porque sabían que dentro de Israel había leyes que protegían a las mujeres, leyes que en otras naciones no había para protegerlas. Y el ketubá es el contrato matrimonial donde en este contrato se explican las responsabilidades del marido y de la mujer. Incluso hay ciertas leyes de protección. La mujer no puede ser abusada en ningún nivel, ni verbal ni emocionalmente. Y en tal punto que llegue a hacer esto, ella puede demandar el divorcio y se le tiene que dar una parte de su dote. Entonces había protección y hay protección para las hijas del pueblo. Kiddushim obviamente se relaciona a lo que es el beber el vino. ¿Por qué? Porque beber vino en tiempos bíblicos y hasta el día de hoy nosotros es considerado un pacto. Es por eso que en Shabbat nosotros participamos de Kiddushim, de vino, porque Shabbat es un pacto. Pero como les digo, estos 2 mandamientos de casarnos con nuestras esposas por medio de Ketubá y de Kiddushim, y de no tener relaciones con una mujer que no nos hayamos casado con este rito, es solamente interpretación rabínica. Realmente se basan en Éxodo capítulo 21, versículo 9. No sé si esté la cita disponible. Éxodo 21, 9, que dice: mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según a la costumbre de las hijas. Aquí está hablando de que si un padre tomaba a una mujer para su hijo, tenía que hacerlo de acuerdo a la costumbre de Israel, que era hacer un documento que protegía a la mujer y después santificar el matrimonio. Algo que es precioso, hermanos, es que en la cultura bíblica nosotros tenemos el término matrimonio o un casamiento, pero la palabra en hebreo para casar o matrimonio es santificar.
Cuando un hombre y una mujer se unen, se santifican el uno y el otro. Es por eso que el pacto matrimonial es tan importante dentro de la cultura bíblica. Para establecerlo, hermanos, fue uno de los primeros pactos que Adonai hizo con el hombre. Cuando unió a Adán y a Java, los santificó el uno para el otro. Incluso, yo no sé si usted sabía, pero el propósito de usted como esposo y el propósito de usted como esposa es santificar a su cónyuge. Es apartarlo de todo aquello y bendecirlo para que él o ella sea una persona santa. Noten, aquí esto es para los varones. No retendrás alimento, sustento, provisión, vestidos ni relaciones de tu esposa. Eso se encuentra en Éxodo 21:10. Aquí lo que me asusta es que dice que no puedo retener vestidos. Y mi esposa tiene una regla: cada vez que le compro un vestido le tengo que comprar un par de zapatos, y junto con eso tienen que ir los aretes y los accesorios y ahora sharit. Entonces dice vestidos, pero a lo que vamos, hermanos, es la responsabilidad del varón suplir para su mujer. Algo que es, hermanos, muy hermoso aquí, y usted va a decir, bueno, rabino, esto no lo puedo llegar a entender, pero esto es lo que es en base bíblica. Usted está comprometido como varón suplir para su esposa. Para su esposa. Y cuando su esposa es suplida en sus necesidades, ella suple para el hogar, porque ella es la que administra los bienes que son traídos a la casa. Es por eso que el libro de Proverbios dice: la mujer que sabia edifica, mas la necia con sus mismas manos la destruye. Qué precioso es como varón poder traer el bien al hogar y tener una mujer como Sara, que era mujer de negocios. Sara, nuestra madre, hermanos, era una mujer movida. Dice que ella hacía listones y cuerdas y manejaba los bienes de su casa. ¿Sabe usted por qué Abraham era próspero? Porque tenía una mujer sabia, que temía a Adonai, que sabía administrar los bienes. Entre los dichos de los rabinos dicen que no hay bendición más grande que una mujer sabia, que puede controlar sus emociones. Yo creo que una mujer que es sabia es una mujer, como dice, que la Torá de clemencia está en su lengua y que su lámpara no se apaga de día y de noche. No sé si usted sabía, pero el término de la bendición a la mujer, cuando dice que su lámpara no se apaga de día y de noche, la lámpara es la Torá. La mujer que se mete a la palabra del Eterno es una mujer sabia, que edifica casa dentro del pueblo. Entonces, hermanos, no nos podemos retener, hay que trabajar. Ese es el otro lado del mandamiento, tenemos que ser trabajadores. Incluso Rab Shaul hablaba de esto: el que no trabaje, que no coma. Y aquel que no mantiene a los de su casa es como aquel que ha negado su almuná. Eso está tremendo, familia. Es como un goy. Tendrás hijos con tu esposa. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora usted puede entender un poquito de por qué a veces dentro de las hijas de Israel había tanto dolor cuando no podían tener hijos. Porque está el mandato de tener hijos. En esta cultura tan moderna se ha optado por a veces parejas casarse y no tener hijos. ¿Qué creen? Nosotros no tenemos esa opción. Si Adonai nos da la habilidad de tener hijos, tenemos que traer hijos a este mundo. Y si no se ha puesto a pensar, hermano, la mayoría de los mandamientos de la Torá se cumplen para que nosotros podamos ser padres. Y hablarás estas cosas a tus hijos, y las dirás en el camino y antes de acostarte, y le dirás a tus hijos. Estamos ordenados, hermanos, a multiplicarnos y a transmitir esta fe a nuestros hijos. Incluso, hermanos, los rabinos han interpretado, esta es interpretación rabínica, que como dice fructificad y multiplicados, se refiere que cada persona por lo menos debe tener 2 hijos, no solo uno. Ahí el rabino tiene que trabajar un poquito más. Declararás el divorcio por medio de un documento o un get. Deuteronomio 4:21 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio
y se la entregará en su mano y la expedirá de su casa. Este es un tema algo delicado, familia. Muchos creen que incluso dentro del movimiento o de la creencia cristiana se cree que la Torah promueve el divorcio. No, Yeshua mismo dijo, la carta de divorcio fue hecha por la dureza de vuestro corazón. Hablábamos de esto en la clase de hebreo, hermanos, que en la costumbre sefardí, cuando se tiene que escribir un get es la carta de divorcio. Cuando un hombre tiene que ir a un bedín, y para que sepa un poquito cómo se estructura una sinagoga, el gobierno de una sinagoga, cuando usted se casa, cuando alguien de la comunidad se casa, viene ante el rabino, y casi siempre el rabino tiene una mesa directiva, o hay un bedín, que es la casa de jueces. Ellos piden un ketubá, un contrato matrimonial, se hace, se firma el día de la boda, el día que se toma el kiddush, y desafortunadamente si hubiere la necesidad, que realmente, hermanos, nosotros como rabinos es el último cosa que nos gustaría hacer como rabinos, el declarar un get o un divorcio. Si lo tuviéramos que hacer, es algo muy triste, se escribe el get, las razones por el divorcio. Y algo que me impacta a mí, hermanos, es que el rabino que escribe el acta de divorcio, al entregársela a quien lo pidió, tiene que romper sus vestidos. ¿Por qué? Porque el romper los vestidos tipifica señal de duelo por muerte. Y cuando alguien se divorcia, alguien ha muerto. La Escritura nos dice que serán una carne. Y en sí, hermanos, cuando nos casamos somos una persona, un individuo ante Adonai. Y cuando hay ese get, esa persona para de existir. Es algo triste dentro de la comunidad. Desafortunadamente, por razones bíblicas, a veces se tiene que aplicar. Pero créame que las 2 veces que yo he visto, he aplicado un get, Baruch Hashem, después hay reconciliación, incluso no se llega a firmar el get, porque hay una reconciliación. Nosotros completamente creemos en el poder que Adonai puede traer en estas situaciones. No te casarás con la mujer después de que ella se había casado con otro. Este es un mandamiento. Deuteronomio 24:4. Dice, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después de que fue envejecida, porque es abominación delante de Adonai, y no has de pervertir la tierra de Adonai, tu Dios, que te da por heredad. Cuando una persona se casa y se divorcia, y esa persona, ya sea el hombre o la mujer, se vuelve a casar, esa persona no se puede volver a casar con aquel que se haya divorciado, si esa persona se vuelve a casar. Suena un poquito redundante, pero no sé si me entendieron. Si usted se divorcia y su ex se casa, usted ya no se puede casar con él. Por eso, hermanos, tenemos que pensar bien cuando tomamos estas decisiones. Incluso, hermanos, dentro del get, el hombre no era el único que podía pedir el get, la mujer también lo podía pedir. Las hijas de Israel tenían derecho. Incluso esto lo vemos con las hijas de Zelofehad. Cuando este hombre muere y ellas no tienen hermanos, se quedan sin herencia y ellas van ante Moshe y le dicen, ¿qué será de nosotras? No tenemos varón entre Israel, no tenemos esposo, ¿qué va a pasar con nosotras? Y Moshe va y consulta a Adonai, y Adonai dice, las hijas de Israel no se quedarán sin herencia, que se casen dentro de su tribu para que les toque su herencia. Es por esto, hermanos, que las leyes en cuanto a la mujer dentro de la Torah, comparado a otras costumbres, déjenme decirle que eran muy buenas, protegían a las mujeres y a las hijas de Israel. Una de estas 2 leyes, y con esto vamos a terminar, eran estas 2, que a mucha gente no se les hace bonitas, pero trátenlo de comprenderlo en un concepto cultural y en un concepto del Medio Oriente. Dice, harás yibum. Yibum es casarse con la viuda del hermano. ¿Por qué, hermanos? Antiguamente, cuando una mujer quedaba viuda, necesitaba la protección de un varón en cuanto a representación. Desafortunadamente, lo que la mujer en aquel tiempo no podía hacer es dar su voz en un lugar de orden y de corte. Entonces tenía que ir su padre, tenía que ir su esposo o un varón que le daba cobertura. En este caso, si ella quedaba viuda, inmediatamente entraba su cuñado como su cobertura. Incluso la costumbre era de que si ella había quedado sin hijos, el cuñado la tenía que tomar por esposa. Y si él no la quería tomar por esposa, entonces
había una ceremonia donde ella quedaba libre y regresaba a la casa de su padre para poder casarse con otro varón y quedar libre. Pero la mentalidad de este mandamiento siempre era de que la mujer quedara protegida dentro del pueblo de Israel. Que un varón siempre pudiera traer cobertura sobre ella, ya fuera su padre, su esposo, o si este esposo moría, su cuñado. No crea que son leyes raras, ni leyes de que, ay, pienso en mi cuñado y... No se trata de eso, se trataba más que nada de cobertura, de que la mujer no quedara sola en su tiempo. Harás halitzá, que es liberar a una viuda de Yibum. Esto era cuando un hombre, si una mujer quedaba viuda y un hombre quería casarse con ella y su cuñado en este caso no quería la responsabilidad, entonces él la libraba para que ella pudiera casarse con otra persona, pero tenía que esperar el proceso de ser libre. Y muchas de estas tradiciones, hermanos, eran para mujeres que no habían tenido hijos. ¿Por qué? Porque ya cuando tenían hijos estaban ligadas a la familia del marido. Y más que nada era para igual proteger a la mujer dentro del sistema. Que si la mujer quedaba viuda con hijos, la familia del marido inmediatamente entraba y la tomaba como cobertura. Porque en este caso ella ya pertenecía a la familia de la casa del varón. En sí, hermanos, estas leyes son hermosas para proteger al pueblo. Claro que nosotros aplicándolas a nuestro tiempo, la mujer, en este caso viuda, dentro de la Kejilat, entre el gobierno, es libre para casarse con quien ella vea. Incluso Rab Shaul deja unas reglas de halajá. Rab Shaul nos deja unas reglas rabínicas, que si en este caso la viuda es joven, fuera mejor que se quedara sin casarse para servir a Adonai. Pero que si no puede, entonces que se case, no hay problema. Y igual si fuere mayor, entonces en este caso que la mantengan sus hijos si son creyentes. ¿Y qué cree? Si en este caso ella no tiene hijos creyentes, es la responsabilidad de la Kejilat mantener a la viuda. Es nuestra responsabilidad hacerlo. 130, y con eso terminamos. Una viuda no se casará nuevamente hasta que esté disuelto el lazo con su cuñado. Deuteronomio 25:5. Esto era muchas veces porque después de que una mujer quedaba viuda, tenía entonces el cuñado que repartir las herencias de su hermano ante sus hijos, o en este caso tenía que arreglar ciertas cosas con la viuda, ver que iba a quedar de dote para ella, si había algún deseo del difunto marido para que se quedara dentro de la casa de sus parientes, y después de que eso se arreglara, después ella quedaba libre para casarse con alguna otra persona, ya que era viuda. Realmente, hermanos, el meditar en las leyes del Eterno, el poder desglosar estos mandamientos, traen a nuestra mente y a nuestro corazón realmente lo que es la Torá. Desafortunadamente en nuestros tiempos se ha malinterpretado el término Torá en ley. En sí, Torá no significa ley, significa instrucción. Y cuando nosotros entendemos que Adonai nos dio una instrucción para poder vivir en bendición y en plenitud, entendemos que Adonai no es un Dios que está ahí para decirnos, tienes que hacer esto, no, sino que está ahí como un Padre amoroso dándonos las indicaciones que tenemos que seguir para vivir una vida plena. Que Adonai nos ayude a ser cada día más y más inteligentes para serle obedientes y andar en sus caminos. Amén.